Miami, Florida, 2019. Hay personas que entran en tu vida como si siempre hubieran estado destinadas a entrar, con la naturalidad de algo que encaja, con la sensación de que el encuentro no fue casualidad, sino la conclusión lógica de algo que estaba en marcha desde antes. Y hay personas que salen de la misma manera, sin aviso, sin explicación, como si el tiempo que estuvieron nunca hubiera existido del todo. Él tardó 3 semanas en darse cuenta de que ella se había ido, no porque no la hubiera buscado, porque Valentina Reyes había desaparecido de una manera que solo es posible cuando alguien ha planificado la desaparición con el mismo cuidado con que planificó la llegada. Sin equipaje visible que faltara, sin cuentas bancarias vaciadas de golpe, sin una conversación final que pudiera ser el punto de partida de una búsqueda, solo una mañana en que Harold Bennett se despertó en la casa de Coral Gables y supo que algo era diferente. No por algo que faltara, por algo que se sentía distinto en el aire de esa casa. Como cuando uno entra a un cuarto que ha estado cerrado mucho tiempo y reconoce que nadie ha estado ahí, aunque no pueda señalar exactamente cómo lo sabe. Valentina no estaba. Y cuando Harold lo verificó cuarto por cuarto y luego llamó a su teléfono, y el teléfono sonó 3 veces, y luego fue al buzón de voz, con la voz de ella diciendo su nombre con el acento venezolano que Harold había encontrado bonito. Desde el primer día entendió que esa voz en el buzón era probablemente lo último que iba a escuchar de ella. Tenía razón. Lo que el abogado de Harold descubrió durante las semanas siguientes no fue simplemente que Valentina se había ido, fue todo lo que Valentina había construido antes de llegar. ¿Con cuánta anticipación? ¿Con qué claridad de objetivo? Y cómo un hombre de 72 años que había sobrevivido 40 años de bienes raíces en Miami, sin que nadie lo engañara de manera significativa, había sido desarmado en 11 meses por alguien que sabía exactamente qué buscar. ¿Y dónde encontrarlo? Antes de contarte todo, quiero pedirte que te acomodes. Trae lo que tengas cerca, porque esta historia tiene algo que las otras que hemos contado en este canal no tienen. No termina con un arresto. No termina con un juicio. Termina con una mujer que hizo lo que vino a hacer, y que se fue cuando terminó, y con un sistema que tiene sus manos vacías y que no sabe exactamente cómo llenarlas. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana. Lo que contamos aquí importa. Su nombre era Harold Bennett, y antes de hablar de la mujer que entró en su vida a través de una aplicación de redes sociales, necesitas conocer a Harold de verdad. No al hombre rico, al hombre que a los 72 años seguía llegando a su oficina a las 8 de la mañana, porque no sabía qué hacer con las mañanas si no tenía un lugar a donde llegar. Harold Bennett había nacido en 1947 en Savannah, Georgia, en una familia de clase media del sur, donde los hombres aprendían desde pequeños que el trabajo define el carácter y que el carácter define todo lo demás. Su padre había tenido una ferretería en el centro de Savannah durante 30 años. El tipo de negocio que en los años 50 y 60 era el centro de una comunidad, donde la gente llegaba a comprar clavos y se quedaba a hablar, donde el dueño conocía el nombre de cada cliente y sabía qué proyecto tenía en marcha en la casa. Harold había absorbido esa filosofía, el negocio como comunidad, el cliente como persona y no como transacción. La confianza como el activo más valioso que un hombre de negocios puede construir y el más difícil de recuperar cuando se pierde. Estudió administración de empresas en la Universidad de Georgia. Se graduó en 1969 y en lugar de volver a Savannah a la ferretería de su padre, eligió Miami, con la intuición de alguien de 22 años que mira el mapa del sur de Estados Unidos y ve que hay una ciudad que está a punto de convertirse en algo que todavía no sabe, que va a ser pero que va a ser grande. Tenía razón. Fundó Bennett Realty en 1975. Una empresa de bienes raíces comerciales que en sus primeros años se concentró en el segmento de locales comerciales en los barrios en crecimiento del área de Miami, con la filosofía de su padre aplicada al sector inmobiliario. Conocer a cada cliente, entender qué necesitan realmente, encontrar lo que nadie más ha encontrado todavía. No vender lo que hay disponible, sino buscar lo que el cliente necesita aunque no exista todavía en el mercado. Para 1990,
Bennett Realty era una de las firmas de bienes raíces comerciales más reconocidas del sur de Florida. Para 2005, Harold Bennett era el tipo de hombre cuyo nombre en los círculos empresariales de Miami habría conversaciones que de otra manera tardarían años en abrirse. Se había casado en 1973 con una mujer de Atlanta llamada Susan, que había estudiado enfermería y que había ejercido durante 20 años en el Jackson Memorial Hospital con la dedicación de alguien que eligió su trabajo porque lo llamaba. Tuvieron 2 hijos. Robert en 1975, que trabajaba como arquitecto en Fort Lauderdale. Y Carol en 1978, que era médica en Chicago y que llamaba a su padre todos los jueves, sin excepción desde que su madre había muerto. Susan murió en 2014. Cáncer de colon. 16 meses desde el diagnóstico hasta el final. Harold la acompañó en cada uno de esos días con la presencia total de alguien que ha entendido que hay momentos donde lo único que puedes hacer es estar. Después de Susan, Harold siguió yendo a la oficina. Siguió cerrando negocios. Siguió siendo el hombre que sus colegas reconocían en las reuniones del sector inmobiliario de Miami como alguien que construyó algo real en una ciudad que no siempre distingue entre lo real y lo que parece real. Pero llegaba a la casa de Coral Gables por las noches, y esa casa que tenía 4 habitaciones y un jardín que Susan había plantado con la paciencia de alguien que piensa en el largo plazo, era demasiado grande para una sola persona. Robert lo visitaba con la regularidad de alguien que tiene su propia vida construida en Fort Lauderdale y que cuando viene hace el esfuerzo visible de estar presente. Carol llamaba los jueves, con la voz de alguien que está presente aunque no esté, que hace las preguntas correctas, que escucha las respuestas completas. Pero los jueves eran los jueves. Y los otros 6 días de la semana, Harold Bennett era un hombre que había aprendido a vivir solo, sin haber aprendido a estar solo. Lo que nadie en su familia sabía todavía era que ese espacio había sido identificado, que alguien lo había visto desde afuera, con la precisión de quien sabe leer exactamente ese tipo de soledad, y que lo que venía no había empezado cuando Harold creó el perfil en la aplicación. Había empezado mucho antes. Su nombre era Valentina Reyes Montilla, y lo que había construido durante los últimos 6 años de su vida en Caracas primero y en Bogotá después, era exactamente la herramienta que necesitaba para ese momento. Valentina Reyes Montilla había nacido en 1991 en Caracas, Venezuela, en el barrio de Las Mercedes, al este de la ciudad. Zona residencial de clase media alta donde las familias tienen carros y vacaciones, y la certeza de que las cosas van a seguir siendo como son. Esa certeza que en Venezuela se fue quebrando a lo largo de los años 2000, con la lentitud de algo que nadie quiere nombrar, hasta que ya no hay manera de no nombrarlo. Era la única hija de un médico ginecólogo con consulta privada en Chacao y de una mujer que había estudiado comunicación social en la Universidad Central y que trabajaba como productora en un canal de televisión privado. Una familia de profesionales caraqueños con el tipo de vida que en los años 90 era el resultado esperado del esfuerzo esperado y que en los 2000 empezó a ser algo más difícil de sostener. Valentina había crecido con algo que su entorno producía de manera natural: la conciencia de que la apariencia es un recurso. Que en Caracas, como en pocas ciudades del mundo, la manera en que uno se ve importa de una manera que no es superficial sino estructural. Que las puertas se abren o se cierran en función de cosas que no deberían importar tanto y que sin embargo importan. Y que quien entiende eso y sabe usarlo, tiene opciones que quien no lo entiende no tiene. Era notablemente bella, con la belleza específica de Caracas que mezcla herencias con la naturalidad de una ciudad que lleva siglos haciéndolo. Alta, con el tipo de presencia que la gente nota antes de que ella diga una sola palabra. Lo sabía desde los 15 años con la misma claridad con que sabía su nombre. Estudió comunicación social en la Universidad Metropolitana de Caracas. 2 años completos antes de que la situación del país y la situación de su familia convirtieran la continuación de la carrera en algo que requería más recursos de los que había. Venezuela en 2012 era ya una versión deteriorada de lo que había sido. Y el deterioro se aceleraba de maneras que la familia de Valentina sentía en la consulta del padre que perdía pacientes que no podían parar
y en el canal de televisión de la madre que recibía presiones de una naturaleza que hacía 10 años habría sido impensable. Valentina dejó la universidad en 2013, no con un plan alternativo claro, con la certeza de que lo que tenía disponible en Caracas era insuficiente para lo que necesitaba, y con la capacidad de evaluación práctica de alguien que ha aprendido desde temprano a trabajar con lo que hay. Empezó a modelar. No de manera profesional con agencia y contratos, de la manera en que se modela cuando uno tiene lo necesario, pero no los contactos ni el capital de inicio. Redes sociales. Fotógrafos freelance que querían contenido y que pagaban poco, pero que construían el portafolio. Eventos de marcas locales, apariciones en publicaciones digitales de moda venezolana. Era buena en eso. No porque el modelaje fuera su pasión, porque era buena en entender qué producir para qué audiencia, qué imagen funcionaba para qué propósito, cómo construir una presencia en línea que pareciera más establecida de lo que era. Esa habilidad que había desarrollado para el modelaje la aplicó hacia 2015 a algo diferente. Había observado en las redes sociales el tipo de hombre que seguía cierto tipo de cuentas, que comentaba cierto tipo de fotos, que enviaba mensajes de cierto tipo. Hombres mayores, americanos y europeos en su mayoría, con las cuentas de alguien que tiene dinero y tiempo y la soledad específica de quien tiene las dos cosas, sin saber bien qué hacer con ellas. Construyó su presencia en línea con esa audiencia en mente, no de manera explícita, con la sutileza de alguien que entiende que lo que se ofrece directamente tiene menos valor que lo que se descubre. Fotos que mostraban una vida que tenía los elementos correctos, viajes, restaurantes, la apariencia de una mujer independiente y exitosa que no necesita a nadie pero que podría elegir a alguien si ese alguien fuera lo suficientemente interesante. En 2016 se mudó a Bogotá. Venezuela había llegado a un punto donde quedarse no era una opción que tuviera sentido para lo que Valentina necesitaba construir. Bogotá tenía infraestructura. Tenía conectividad. Tenía la posibilidad de construir algo que desde Caracas ya no era posible. En Bogotá pasó 2 años construyendo la versión final de lo que necesitaba ser, perfeccionando el inglés que había estudiado desde pequeña, pero que necesitaba el nivel de una conversación sostenida con un nativo, construyendo la narrativa de sí misma que usaría cuando llegara el momento. Una modelo venezolana que había salido de un país en crisis con determinación y trabajo, que había construido algo en Colombia, que buscaba estabilidad en un lugar donde la estabilidad fuera posible. Una historia que era verdadera en sus elementos principales y que en los detalles que importaban había sido cuidadosamente ajustada. Y en 2018 comenzó la búsqueda sistemática del hombre correcto. Los criterios que Valentina había desarrollado durante años de observación eran específicos. Mayor, viudo o divorciado con tiempo suficiente como para que la soledad estuviera instalada de manera real. Con patrimonio construido personalmente y no heredado, porque los hombres que construyen su patrimonio tienen una relación con él que los hace más generosos con las personas que parecen valorarlo. Sin hijos que vivieran en la misma ciudad, y con la presencia en redes sociales de alguien que usa las plataformas sin entender completamente cómo funcionan. Que pone más información de la que debería porque no ha calculado quién puede verla. Harold Bennett apareció en su radar en diciembre de 2018. No a través de una aplicación de citas, a través de LinkedIn. Un artículo del Miami Herald sobre una donación de Bennett Reilly a una fundación de vivienda asequible en Miami, con una foto de Harold en la oficina, con el nombre de la empresa, con suficiente información pública disponible para que Valentina pasara las siguientes 2 semanas construyendo el perfil completo antes de hacer el primer movimiento. Los registros de propiedad del condado de Miami-Dade. La casa en Coral Gables, valuada en $3.200.000. El perfil de LinkedIn de Harold, que tenía conectado su Instagram personal donde publicaba fotos del jardín de la casa y de las cenas del domingo, con Robert y Carol cuando visitaban. El nombre de Susan en una dedicatoria de una donación al Jackson Memorial Hospital de 2015, la fecha que Valentina calculó como el año siguiente a la muerte. 4 años de viudez, 72 años, una empresa sólida, 2 hijos en otras ciudades.
Un jardín con plantas que alguien había cuidado con cariño y que ahora era evidente que nadie mantenía con el mismo esmero. Valentina creó un perfil en la misma aplicación de redes sociales donde Harold tenía presencia. Siguió su cuenta. Esperó 3 días. Harold no siguió de vuelta. Le dio like a una de sus fotos. Esperó una semana. Harold tampoco. Le envió un mensaje directo. Dijo que había visto su donación al fondo de vivienda, que en Venezuela había crecido cerca de comunidades que habrían necesitado exactamente ese tipo de iniciativa, que le parecía admirable que alguien en su posición eligiera usar su éxito de esa manera. Harold respondió al día siguiente. Lo que siguió durante las primeras 12 semanas fue una construcción que Valentina manejó con la metodología que había perfeccionado durante años. Mensajes en la aplicación. Luego WhatsApp. Luego videollamadas 2 veces por semana, siempre con la progresión correcta, nunca demasiado rápido, nunca demasiado lento. Harold hablaba de Susan con la naturalidad de alguien que ha decidido que hablar de los muertos es la única manera honesta de honrarlos. Le habló del jardín que Susan había plantado y que él mantenía, pero sin la mano de ella. Le habló de los jueves de Carol. Le habló de la empresa y de lo que significa construir algo durante 40 años en una ciudad que cambia tan rápido que lo que construiste hace 10 años puede parecer de otro siglo. Valentina escuchó todo con la atención total que Valentina siempre escuchaba, retomando detalles semanas después, preguntando por el jardín específicamente, por las plantas que Susan había elegido, por los nombres de las flores. Harold no recordaba todos los nombres. Valentina los buscó y se los dijo. Harold se sorprendió de que los hubiera buscado. Valentina dijo que los detalles de las personas que importan merecen ese tipo de atención. Harold no respondió nada durante varios segundos. Luego dijo que hacía mucho tiempo que nadie le prestaba ese tipo de atención a las cosas que le importaban. Valentina guardó esa frase. Era la que había estado esperando. Se conocieron en persona en marzo de 2019. Harold voló a Bogotá. No porque Valentina se lo hubiera pedido, porque Harold lo propuso después de 4 meses de conversaciones, y Valentina lo aceptó con la naturalidad de alguien que esperaba esa propuesta, pero que no la había apresurado. Bogotá en marzo tiene la luz específica de las ciudades de altura, fría y clara al mismo tiempo, con el cielo más azul de lo que la gente espera cuando llega por primera vez. Harold llegó al aeropuerto El Dorado con una maleta mediana y la expresión de alguien que está haciendo algo que no había imaginado que haría a los 72 años y que está en paz con eso. Valentina lo recibió en el hotel, no en el aeropuerto. La distinción era deliberada. El aeropuerto tiene la urgencia de las llegadas y salidas, y Valentina había calculado que el primer encuentro real necesitaba un espacio con más calma, un lobby de hotel, con luz correcta, con tiempo. Harold la vio entrar y se detuvo, con la pausa de alguien que ve algo que no esperaba ver en esa escala. Valentina lo vio detenerse y reconoció eso con la precisión de quien lo ha visto antes. Era el momento en que el plan deja de ser plan y se convierte en algo que ya no requiere tanto esfuerzo para sostenerse. Los 5 días siguientes fueron los 5 días que Valentina había diseñado que fueran. Bogotá bien mostrada, a alguien que la ve por primera vez, es una ciudad que sorprende. El barrio de la Candelaria con sus calles coloniales. Usaquén un domingo con el mercado de las pulgas y el olor a chocolate caliente que sale de las cafeterías de la plaza. Una noche en un restaurante de la zona rosa, donde la carta tiene 4 páginas, y donde Harold preguntó qué recomendar, y Valentina eligió con la confianza de alguien que conoce el lugar de verdad. Harold habló durante esos 5 días con la apertura de alguien que ha decidido que está listo para algo que no sabía que estaba listo. Sobre Miami, sobre Susan, sobre los 40 años de la empresa, sobre lo que significa llegar al final de algo que construiste y preguntarte ¿qué sigue? Valentina escuchó. Hizo las preguntas correctas, y en el último día antes de que Harold volviera a Miami, dijo algo que Harold no esperaba en ese momento. Le dijo que hacía años que no se sentía tan vista por alguien, que las conversaciones que habían tenido esa semana le habían recordado que era posible hablar de cosas que importan con alguien que realmente escucha.
que lo que sentía era real, y que precisamente porque era real, quería ser honesta sobre algo. Harold le dijo que dijera. Valentina dijo que su situación migratoria era complicada, que como venezolana en Colombia tenía permisos temporales que se vencían y se renovaban con la incertidumbre de lo que depende de decisiones gubernamentales que uno no controla, que no lo estaba diciendo como pedido, sino porque si esto iba a ser algo real entre los dos quería que él lo supiera desde el principio, que no quería que después pareciera que lo había ocultado. Harold la miró y dijo que lo apreciaba, que la honestidad era exactamente lo que le había faltado en demasiadas conversaciones en los últimos años. Valentina asintió y dijo que había más, que lo pensaría en el vuelo de regreso, que si quería hablar de opciones, ella estaría disponible. Harold llegó a Miami y llamó a su abogado el lunes por la mañana. Lo que siguió durante los 5 meses siguientes, Robert y Carol lo observaron con la atención de personas que saben que deben observar, pero que no encuentran la grieta que les daría razón para intervenir con algo más que preguntas. Carol habló con su padre en los jueves de siempre. Le preguntó sobre Valentina con la precisión de una médica que hace preguntas con un propósito específico. Harold respondió con la certeza tranquila de alguien que ha tomado una decisión y que no la está reconsiderando, que la conocía desde hacía 8 meses, que las conversaciones que habían tenido eran reales, que sabía lo que hacía. Carol le preguntó si había considerado un acuerdo prenupcial. Harold dijo que su abogado ya lo estaba preparando, que Valentina lo había aceptado sin discutir ningún punto. Carol dijo que bien, que se alegraba, que lo apoyaba, que la quería. Colgó y llamó a Robert. Robert dijo que también tenía sus dudas, que habían hablado entre ellos, que habían decidido que mientras el prenupcial protegiera los activos principales de la empresa y la casa, lo mejor era apoyar a su padre, que Harold era un adulto, que había construido una empresa durante 40 años, que no era alguien que tomara decisiones sin pensar. Ambos tenían razón en eso. Harold no era alguien que tomara decisiones sin pensar. Lo que ninguno de los dos podía saber era que Valentina había diseñado el plan específicamente para que el prenupcial no fuera el problema. Que lo que necesitaba no estaba protegido por el prenupcial, porque lo que necesitaba no era el patrimonio de Harold. Era el documento que el matrimonio con Harold le daría. La boda fue en agosto de 2019. Ceremonia civil en el juzgado del condado de Miami-Dade. Harold con traje gris. Valentina con un vestido que no era blanco sino marfil. Que la diferencia es sutil y que Valentina la había calculado. Robert y Carol presentes porque Harold se los pidió y porque ninguno de los dos quería que su padre recordara ese día como el día en que sus hijos no aparecieron. La madre de Valentina vino desde Caracas, una mujer de 55 años con la expresión de alguien que conoce a su hija completamente y que ha aprendido que hay preguntas que es mejor no hacer, que estuvo presente en la ceremonia y en el almuerzo que siguió y que al día siguiente volvió a Caracas sin haber dicho nada que nadie pudiera señalar como señal de nada. El acuerdo prenupcial protegía Bennett Reilly y sus activos principales, protegía la casa de Coral Gables, protegía los fondos de inversión principales. Valentina había firmado sin negociar ningún punto. Lo que el prenupcial no cubría era algo que el abogado de Harold no había incluido, porque nadie había pensado que necesitaba ser incluido: el proceso de residencia permanente que el matrimonio con Harold activaba y los beneficios que ese proceso generaba una vez iniciado, independientemente de lo que ocurriera con el matrimonio. Valentina lo sabía. Lo había verificado con un abogado de inmigración en Bogotá antes de enviar el primer mensaje a Harold en diciembre de 2018. Los 11 meses que siguieron a la boda fueron los 11 meses que Valentina había calculado que necesitaba. El tiempo suficiente para que el proceso de residencia avanzara hasta el punto donde su continuación no dependiera del estatus del matrimonio. Administró la casa de Coral Gables con la eficiencia de alguien que sabe que ese no es su lugar permanente, pero que mientras esté ahí necesita que parezca que sí lo es. El jardín de Susan empezó a recuperar la atención que había perdido en los años anteriores. Las plantas que Harold no recordaba por nombre Valentina, las aprendió y las cuidó. Los vecinos que en el primer mes la miraban con la curiosidad de los vecinos que conocían a Susan, la saludaban al tercer mes,
con la familiaridad de alguien que ya pertenece al barrio. Harold le presentó a sus socios, a sus amigos del sector inmobiliario, a las personas que habían conocido a Susan y que evaluaban a Valentina con el criterio implícito de si Susan la habría aprobado. Valentina navegó esas evaluaciones con la habilidad de alguien que ha aprendido que las primeras impresiones tienen una solidez que las evidencias posteriores raramente pueden desplazar. Robert la visitó en septiembre con su esposa. Pasaron un fin de semana en la casa de Coral Gables. Valentina cocinó el sábado, no un menú elaborado. Algo simple y perfectamente ejecutado, que demostraba que sabía lo que hacía sin necesitar demostrarlo. La esposa de Robert habló con ella durante 2 horas en el jardín, mientras Harold y Robert hablaban de la empresa en la sala. Y al final del fin de semana, en el carro de vuelta a Fort Lauderdale, la esposa de Robert le dijo que Valentina le había parecido genuina. Robert dijo que sí, que quizás habían estado equivocados. Quizás no habían estado equivocados. El proceso de residencia permanente avanzó con los tiempos normales. La solicitud inicial fue aprobada en noviembre de 2019. La residencia condicional fue emitida en enero de 2020, con 2 años de periodo condicional, después de los cuales Valentina podría solicitar la residencia permanente sin condiciones. Valentina había verificado ese momento específico con su abogado de inmigración 3 veces antes de la boda. Que la residencia condicional daba los derechos migratorios necesarios para permanecer y trabajar en Estados Unidos, independientemente del estado del matrimonio, siempre que el proceso de remoción de condiciones se iniciara en el periodo correcto. En febrero de 2020, Valentina inició el proceso de remoción de condiciones con la documentación que el abogado de inmigración había preparado. El proceso quedó registrado. Los plazos quedaron activados. 2 semanas después de que ese proceso quedó registrado, Valentina empezó a preparar la salida, no de manera dramática, con la misma gradualidad con que había construido todo. Nada que Harold pudiera notar, nada fuera de lugar. Nada que encendiera la alarma de alguien que no estaba buscando señales. Harold se despertó un martes de marzo de 2020 y supo que algo era diferente antes de verificarlo cuarto por cuarto. La casa tenía el silencio específico de cuando Valentina no estaba. No el silencio de cuando salía a hacer compras o a hacer ejercicio. El otro silencio, el que es estructural. El que viene de que algo que llenaba un espacio ya no lo llena. Llamó al teléfono de Valentina. 3 tonos. Buzón de voz. La voz de ella diciendo su nombre. Harold esperó el bip y no dijo nada. Colgó, revisó el armario, la ropa de Valentina estaba. Toda o casi toda. Lo suficiente para que un primer vistazo no produjera la imagen de alguien que se ha ido. Un segundo vistazo más cuidadoso mostraba que lo que faltaba era exactamente lo que alguien elegiría llevarse si quisiera que no pareciera que se había ido. Revisó el cajón de la mesita de noche donde Valentina guardaba su pasaporte venezolano y algunos documentos. El cajón estaba vacío. Harold se sentó en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas. En el cuarto que había sido el cuarto de él y de Susan durante 20 años, y que en los últimos 8 meses había vuelto a ser un cuarto compartido. Y procesó durante un tiempo que no supo cuantificar exactamente lo que estaba procesando. Luego llamó a su abogado. Lo que el abogado descubrió durante las semanas siguientes fue lo que Harold ya intuía, pero que necesitaba que alguien con acceso a los registros correctos confirmara. El proceso de residencia permanente estaba en marcha, con la documentación en orden, con los plazos activados. Valentina tenía residencia condicional en Estados Unidos, válida por 2 años, y el proceso de remoción de condiciones que había iniciado en febrero estaba documentado y seguía su curso independientemente de dónde estuviera Valentina físicamente mientras cumpliera con los requisitos de presentación. El abogado le explicó que el matrimonio podía anularse, que si Harold presentaba pruebas de que el matrimonio había sido fraudulento desde el inicio, podía iniciarse un proceso de anulación que potencialmente afectaría el proceso de residencia de Valentina. Harold le preguntó qué pruebas necesitaba. El abogado le dijo que esa era exactamente la dificultad, que Valentina había vivido en la casa, que había sido presentada a la familia y a los socios, que había administrado el hogar,
que desde afuera el matrimonio había tenido todos los elementos de un matrimonio real, que Harold había firmado el acuerdo prenupcial que reconocía el matrimonio como legítimo, que probar que la intención desde el principio era fraudulenta requería evidencia que documentara esa intención. Harold le preguntó si esa evidencia existía. El abogado le dijo que lo investigarían. Lo que investigaron durante los meses siguientes fue construyendo un cuadro que tenía todas las piezas de algo, pero que en términos legales tenía la forma de algo diferente. Valentina Reyes Montilla tenía una presencia en línea que había sido construida con propósito. El perfil de Instagram. La narrativa de modelo venezolana en Colombia. Los mensajes enviados a Harold en diciembre de 2018, desde una cuenta creada ese mismo mes. Específicamente para ese propósito o no, no se podía determinar con certeza. Un investigador privado que el abogado contrató en Bogotá encontró que Valentina había salido de Colombia en enero de 2020, con un vuelo a Ciudad de Panamá, desde donde había tomado otro vuelo, cuyo destino el investigador no pudo confirmar con certeza. El pasaporte venezolano con el que había viajado era válido. Valentina no había cometido ningún delito en Colombia. El abogado de inmigración, consultado por el abogado de Harold, confirmó que el proceso de residencia de Valentina seguía activo. Que si Valentina se presentaba en los plazos correctos, con la documentación correcta, el proceso podía continuar. Que si no se presentaba el proceso eventualmente se cerraría. Pero que hasta que se cerrara, seguía abierto. Harold presentó una denuncia de fraude matrimonial ante las autoridades de inmigración, con la documentación que el investigador había reunido, con la cronología del matrimonio, con todo lo que tenía disponible. Las autoridades de inmigración recibieron la denuncia, la registraron y le explicaron a Harold que para que la denuncia produjera consecuencias concretas necesitaban evidencia de fraude en el momento de la formación del matrimonio, que la evidencia circunstancial de intención era difícil de probar sin comunicaciones directas que documentaran esa intención, que seguirían investigando. Carol supo por una llamada de Harold un jueves de abril, no el jueves habitual. Harold llamó un miércoles. Carol supo antes de responder que algo había pasado porque su padre nunca llamaba un miércoles. Harold le contó todo, con la voz de alguien que está procesando dos cosas simultáneamente. Lo que ocurrió y lo que siente sobre lo que ocurrió. Que en Harold se mezclaban de una manera que Harold nunca había tenido que manejar antes, porque Harold Bennett era el tipo de hombre que en 40 años de negocios había aprendido a separar los hechos de los sentimientos cuando el análisis lo requería, que esa habilidad no funcionaba igual cuando los hechos eran estos. Carol escuchó completo, y luego dijo algo que Harold guardó. Le dijo que lo que Valentina había hecho decía algo sobre Valentina, que no decía nada sobre Harold, que Harold había actuado de buena fe, que había amado a alguien de buena fe, que eso no era una debilidad, que era exactamente lo que hacen las personas que tienen integridad cuando encuentran a alguien que parece merecerla. Harold no respondió de inmediato. Luego dijo que lo pensaría. Valentina Reyes Montilla no fue encontrada. El proceso de investigación de las autoridades de inmigración siguió abierto durante meses, sin llegar a una acusación formal, porque la evidencia de fraude en la formación del matrimonio no alcanzó el estándar legal necesario. El proceso de residencia de Valentina quedó en suspenso cuando no se presentó en los plazos requeridos, lo que significó que la residencia condicional no se convirtió en permanente. Lo que obtuvo durante los 11 meses en Estados Unidos no fue el patrimonio de Harold. Fue algo más difícil de cuantificar: el acceso legal al país, el período de residencia documentado, la experiencia acumulada en el sistema de inmigración americano que con las consultas correctas con los abogados correctos, en los momentos correctos, podía ser usada de maneras que el sistema no había anticipado completamente. Donde está Valentina Reyes Montilla actualmente no es información pública. No hay orden de captura pendiente en Estados Unidos. No hay delito probado. Hay una denuncia de fraude matrimonial en los archivos de las autoridades de inmigración. Y hay un jardín en Coral Gables donde las plantas que Susan eligió en 1993 siguen creciendo, que Valentina cuidó durante 8 meses
con una atención que el jardín no había recibido en años. Y que Harold cuida ahora de una manera diferente a como lo cuidaba antes de que Valentina estuviera, y de una manera diferente a como lo cuidaba cuando Valentina estaba. Con sus propias manos. Todos los sábados por la mañana. Aprendiendo los nombres de las plantas que su esposa había elegido y que Valentina le había enseñado y que Harold decidió que valían la pena saber, aunque la manera en que las aprendió ya no fuera la manera que habría elegido. Este caso no tiene la resolución que los otros casos que hemos contado en este canal tienen. No hay sentencia, no hay condena, no hay un juez que lea en voz alta lo que ocurrió y le dé el nombre correcto. Tiene algo diferente. Un sistema que recibió la denuncia y que encontró que lo que Valentina había hecho cabía dentro de los espacios que el sistema no cubre. Que había construido algo que desde adentro tenía la forma de un matrimonio real, y que desde afuera no tenía las grietas que el sistema necesita para intervenir. Hay personas que ven este caso y ven a una mujer de Venezuela que usó lo que tenía para obtener lo que necesitaba en un país que tiene sus propias puertas y sus propias formas de mantenerlas cerradas para las personas que no. Nacieron del lado correcto, que el sistema de inmigración americano es exactamente el tipo de estructura que produce exactamente el tipo de soluciones que Valentina encontró, que no es simple. Hay personas que ven el mismo caso y ven a un hombre de 72 años que fue usado de manera deliberada y calculada por alguien que nunca tuvo intención de lo que decía tener intención. Que eso tiene un nombre, aunque el sistema no haya podido ponerlo en un expediente con las consecuencias correspondientes. Ambas lecturas son verdad, simultáneamente, y esa simultaneidad es exactamente la razón por la que este caso es más incómodo que los otros. Lo que sí es indiscutible es esto. Harold Bennett dijo en una conversación con su abogado, meses después de que Valentina desapareciera, algo que el abogado le contó a su esposa esa noche, y que la esposa del abogado nunca olvidó. Harold dijo que lo que más le costaba no era el engaño, era que durante 8 meses alguien había conocido los nombres de las plantas de Susan, que había cuidado ese jardín con una atención que Susan le habría agradecido, y que ahora no sabía si ese cuidado había sido real o había sido también parte del plan. Y que no había manera de saberlo. Y que esa incertidumbre era el tipo de cosa que no se archiva, que se queda. Si esta historia te dejó pensando, hay otra en este canal que necesitas ver. La de una mujer que hizo algo parecido pero que dejó rastro, y que ese rastro fue lo que lo cambió todo. La encuentras ahí arriba. En Coral Gables hay un jardín que todos los sábados por la mañana tiene a un hombre de 73 años con guantes de jardinería y las manos que se parecen a las de su padre, aprendiendo los nombres en latín de las plantas que su esposa eligió 30 años atrás, con la paciencia de alguien que ha decidido que algunas cosas valen la pena, aunque la razón por la que las aprendió ya no sea la razón que habría elegido. El jardín no sabe nada de eso. Sigue creciendo, como lo hacen los jardines, con la indiferencia específica de las cosas vivas que no necesitan entender por qué alguien las cuida para crecer cuando alguien las cuida.